a gozarnos ahora en la palabra del Señor, este domingo 8 de junio, y sigo con ese tema que es un poco largo, acerca de que nos sea mostrado la revelación, precisamente es parte de este título, del Dios el Padre, y conocer más de nuestro Dios y Padre y de Cristo Jesús. Siempre recordándole, y lo voy a volver a repetir en varias ocasiones, que es un Dios uno. Y vamos a encontrar varias veces que habla del Dios único o del Dios uno en algunos de los pasajes que yo voy a dar. El título de hoy es algo muy interesante. Jesús revela al Padre con toda su gloria, parte 1. Si no alcanza, como que le pusiera Eliud, Jesús revela al Padre, parte 1, porque está un poco largo lo que voy a estar hablando. Y me he quedado pasmado, porque en el Antiguo Testamento, con respecto a Dios el Padre, o en la función o en la atribución de Dios como Padre, solo hay unos pocos versículos, unos 6 ya los he dicho. Pero cuando Jesucristo vino a esta tierra, y eso no se había pues enseñado en muchas partes, uno de los temas principales de parte de Jesucristo, como el Hijo del Hombre y como el Hijo de Dios, es hablar del Padre. Fíjese, es súper abundante lo que yo les voy a enseñar. Precisamente quien defiende la deidad de Jesucristo y quien habla de un evangelio que tiende más a lo espiritual y a tocar las cuestiones del alma, y esto nos habla del evangelio de Juan. Es el evangelio de Juan el que tiene mucho más revelación y habla más del conocimiento que Jesucristo transmitió acerca del Padre. Y hoy vamos a ver todo esto un poquito más. El otro evangelio que narra muchísimo acerca de este tema que tomó Jesucristo, de hablar de Dios como el Padre, es el evangelio de Mateo. El evangelio de Lucas habla también un poco, voy también a tratarlo, y el evangelio de Marcos habla menos. Recuerde que el evangelio de Juan y de Mateo fue dado en vivo, es decir, que ellos recibieron revelación como parte de los discípulos y apóstoles de Jesucristo. Y recuerde que el evangelio de Marcos era más llamado también Juan Marcos, era un joven que conoció Pablo, fue dado después por el Espíritu Santo. Y el evangelio de Lucas le fue dado a ese amado médico también tiempo después. Él es el que escribe un poquito después el libro de Hechos, que llaman Hechos de los Apóstoles y que yo llamo Hechos del Espíritu Santo. Es Lucas el que escribe el Evangelio de Lucas y el que escribe Hechos del Espíritu Santo o de los apóstoles. Todo esto nos hace ver que a veces nosotros, como en la enseñanza de este jueves se decía, no podemos estar enseñando las Escrituras y no podemos estar enseñando el Evangelio de Cristo en lo que nos gusta o nos conviene. Muchos nada más lo enfocamos y eso es lo principal en cuanto al Evangelio de Cristo, la buena nueva, y así es para salvación y así es lo correcto, pero hay muchos temas que el Señor Jesucristo trató, y entre ellos Jesús nos habla de Dios el Padre. A veces hemos predicado y les hemos enseñado, y a veces hablamos como Jehová nuestro Padre o Dios el Padre, y la palabra Jehová en hebreo Yahvé o Yahweh, ¿sí?, tiene una acepción. No solo significa al que existe por sí mismo o el autoexistente, sino hay una excepción en ese uso de ese término, que significa caras
Entonces, a veces nosotros debiéramos de mirar que tenemos un Dios uno, pero tenemos la cara del Padre, tenemos la cara del Hijo Jesucristo y tenemos la cara del Espíritu Santo. Es un mismo Dios. No se olvide, no, todas estas enseñanzas no se trata de separar al Padre del Hijo o del Verbo o del Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. De ninguna manera, es un Dios uno, tal como lo hemos estado predicando en otras ocasiones. Tampoco hemos aceptado, y aún muchos comentaristas que son gente muy conocedora de la Escritura, que separan a Dios en tres personas. No hay tres personas, hay una sola persona, Dios. Así lo trata Jesucristo y así se identifica. Ya llegaremos al capítulo 6, hoy no vamos a llegar hasta el capítulo 5 de Juan, donde Jesús finalmente, ante toda insistencia de decir, ya lo veremos ahorita en el 5, que Él se igualaba a Dios, dijo, ya, párenle, yo y el Padre uno somos, y aquí se acabó. Y eso le trajo un grave deseo, porque aún dijeron, confirmamos que lo debemos matar. Esa fue la razón por lo que los sumos sacerdotes Anás y Caifás condenaron a Jesucristo, y aún se enojaron gravemente y rasgaron sus vestidos diciendo, porque tú te haces igual a Dios. Y Jesús quedó confirmándoles, yo no me hago igual al Padre, yo y el Padre uno somos, yo y el Padre somos Dios, se acabó. Entonces, estas cosas queden bien confirmadas en ti, porque de esta manera no hay necesidad de estar separando a Dios en tres personas, ni hablar de una triunidad, ni del triuno, sino de un Dios único. Bien, vamos a leer un pasaje que después usaré de otra manera, en Efesios 1:17, que dice, fíjese cómo dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué el Dios de nuestro Señor Jesucristo? Pues no que Dios es uno y también es el Hijo, porque Él, lo vamos a ver, lo engendró. Y ahorita lo vamos a ver. Y porque es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a la condición de Jesús como hombre, es decir, como el Hijo de Dios en esta tierra y como el Hijo del hombre en esta tierra. También vamos a estar viendo todo ello. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, dice el Padre de gloria, luego veremos también un poco de eso, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Aquí nosotros vamos a ver, y también lo confirmaremos más adelante, que la revelación, yo estoy hablando, Jesús revela al Padre. ¿Jesús revela? Sí. Ya lo vamos a ver más adelante en Hebreos capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Pero también veremos, como ya lo hemos estudiado otras veces, que el Espíritu Santo revela. Entonces revela el Dios uno como el Padre, revela el Dios uno como el Hijo, sí, revela el Dios uno como el Espíritu Santo, sí, porque es Dios. Entonces no se confunda de tal manera, porque aquí dice que el Padre de gloria nos va a dar espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Entonces, en el conocimiento de Dios, del Dios uno, nos da un espíritu de sabiduría y revelación, y esto es muy indispensable para que nosotros crezcamos en el conocimiento de Dios fuertemente. Va este comentario. Es el Espíritu Santo que a través de las palabras emitidas en los evangelios por nuestro Señor Jesucristo nos revela toda la naturaleza y esencia del Dios uno, pero especialmente el Hijo de Dios como el Hijo del hombre, que nos enseña quién es. Eso es lo que vamos a ver en los evangelios. ¿Quién es? ¿De dónde? Lo que hace, lo que piensa, lo que siente el Dios uno en su cara o faceta del Padre. Es Jesucristo, que lo vamos a estar viendo en forma muy intensa. Vamos a empezar a entrar y vamos,
como siempre, y lo vuelvo a repetir, y así lo ha ratificado nuestro hermano Eliud, me gusta más que predique la palabra que yo mismo, porque la palabra de Dios es verdad, y la suma de la palabra de Dios es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así es que cuando nosotros tomamos la palabra de Dios y predicamos con la palabra de Dios en la mano, estamos hablando la verdad, no tenemos que demostrarla, ahí está. Si alguien dice lo que tú estás hablando no es verdad, tu problema con Dios, no conmigo. Tu problema con la palabra, no conmigo. Eso me ha acontecido muchísimo porque hay gente, pues yo opino diferente. Qué bueno, tu opinión es una mentira, pero la palabra de Dios es la suma de la verdad. Si no la quieres hacer caso, no la hagas. Tu problema otra vez con Dios, no conmigo. Porque a veces quieren pelear conmigo y decir, demuéstrame. Yo no tengo nada que demostrarte. Lo que está en la palabra no es de demostrar. El Señor dice que es de creer, no de demostrar. Mateo 10:20 dice, fíjese lo que vengo diciendo, porque yo hablé que el Espíritu Santo es a través de las palabras que puso en Jesucristo, sí, en los evangelios nos revela la naturaleza de esta cara de Dios como el Padre. ¿Y qué dice Mateo 10:20? Palabras de Jesucristo. Dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Para aquellos que no hablan del Dios uno como Jesús, que es el que está hablando, como el Espíritu Santo, que es el que está inspirando, y como el Padre que habla a través del Espíritu, ¿cómo no creer en un Dios uno, en Dios único que es en cara del Padre, en cara del Hijo o el Verbo, en cara del Espíritu Santo? Cuando aquí lo dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Cuando tú le testificas a la gente, dices, el Espíritu está hablándome. Sí, pero es el Espíritu del Padre. Entonces, alabe al Señor Jesucristo por ello. Yo sé que si hablamos del contexto, esto está diciéndonos que cuando nosotros testifiquemos, pues va a haber gente que se va a oponer. Y que no nos preocupemos de lo que hemos de hablar, que el Espíritu Santo hablará, el Espíritu del Padre, el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús hablará por nosotros. Es que tú no te preocupes cuando en un momento dado te demandan o cuando hay cristianos submarinos que los acorralan y finalmente dicen, pues sí soy cristiano y esto, y empiezan a soltar y dicen, caray, ¿de dónde saqué tanta palabra, de dónde saqué tantos versículos que aún no sé ni dónde están? Es el Espíritu del Padre hablando en ti. Y Jesús nos revela esto en el Evangelio de Mateo. Vamos a ver, todo lo que hablamos es por el Espíritu del Padre que habla por nosotros. No tiene nada que ver con que habló Jesús o con que habló el Espíritu, es lo mismo. Vamos ahora a Juan 8:38. Yo los voy a traer de aquí para allá, ahora en los evangelios, no vamos a usar más que muy poquito el Antiguo Testamento, y dice el 8:38. Habla Jesús, diciendo que él habla la palabra del Padre, fíjese, como el Hijo del Hombre, otra vez, no se pierda, está hablando como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, porque lo ha visto en su condición de Dios, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Órale. Entonces, el Señor habla acerca del Padre, pero el mundo y la gente religiosa hablan acerca de otro Padre. Más adelante aquí en el capítulo 8 de Juan se nos habla que hay en este mundo otro padre, el diablo, que es mentiroso y que habla, y que la gente habla muchas cosas tomadas del diablo. Algunas de esas gentes dicen, es que yo no estoy endemoniado. No, pero el padre como diablo habla por través de ti, y por eso hablan tantas mentiras. Seguimos aquí. El Hijo del Hombre, según le enseñó el Padre, habla lo que ha visto en el Padre. Muy bien. Entonces, pero me faltó entonces un versículo. El 28, 8:28 de Juan. Les dijo,
pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Es muy importante porque a veces Jesucristo está hablando, soy el Hijo del Hombre, sí, soy el Hijo de Dios, pero también soy el yo soy. ¿Y quién es el yo soy? Pues el autoexistente, Jehová, ¿sí? Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Entonces él está diciendo que es enseñado por el Padre. Nosotros a veces decimos, el Espíritu Santo me enseña, Jesús me enseña, pues te está enseñando el Padre. Bien, vamos a seguir adelante, ¿sí? Y hablamos del 8:38, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Nosotros vemos a veces maravillas de Dios y vemos obras maravillosas, obras milagrosas de Dios, y estamos hablando de lo que hizo el Padre. Bueno, dice, pero lo hizo en el nombre de Jesús. Bien, estamos hablando de Jesús, que también finalmente uno de sus nombres, como ya vimos la vez pasada, es en el Antiguo Testamento Padre Eterno. Muy, muy hermoso todo esto que estamos hablando. Seguimos aquí. Ahora vamos a ver un poquito más arriba. Yo a veces tomo, en lugar de leer los versículos de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, porque dan una mejor idea. 8:26 y 27. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Versículo 27, el Espíritu aclara, no es palabra de Cristo, es el Espíritu. Pero no entendieron que les hablaba de quién, del Padre. ¿De quién hablaba? ¿Cuál era el tema de Jesucristo? En muchas cosas que él hablaba, del Padre. Estaba hablando del Padre. Uno de los temas, pues, que Jesús en los evangelios lo tomó como un tema muy importante, y que no es el único tema, era hablar y hablarles del Padre, para que conocieran quién es y para que conocieran lo que hace. ¿Quién es? Sí. Dice, él es el que me envió y es verdadero. Y habla y yo oigo. Y esto es lo que hablo al mundo. O sea, Jesús hablaba al mundo lo que el Padre le decía. Yo sé que a veces como que dice, me cuesta un poco de trabajo. Pues por no leer la escritura, eso te cuesta trabajo. Pero aquí está escrito y solo es cuestión de creerlo, de tal manera que el Señor sea glorificado. La mayor en cantidad de las cualidades del carácter y de la obra del Padre como parte del Dios uno está revelada y está dada en el Evangelio, como hace rato dije, de Juan. Le sigue el Evangelio de Mateo, después el de Lucas y finalmente el de Marcos. Es indudablemente que no estoy hablando ahorita de las demás escrituras, de las epístolas, pero ahí también se habla. Pero acuérdense que tanto las escrituras como Hechos del Espíritu Santo es una extensión del Evangelio. Se sigue hablando del Evangelio y es una extensión, de tal manera que lo vamos también a tratar. Vamos a regresarnos entonces a Juan 1:14 y vamos a ver unas cosas muy importantes en Juan 1:14. Esto es algo muy conocido por nosotros. Ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gloria del Verbo es como del unigénito del Padre. ¿Entendemos el término unigénito? En el sentido del Hijo de Dios y en el sentido del Hijo del Hombre como mayúscula, en el sentido como lo que le dijo el ángel a María, que iban a ser un santo ser. Él es el unigénito, no hay otro. Directamente del Padre. Por eso la vez pasada les decía que Jesús muchas veces trata y habla no como a nosotros nos enseñó a orar, Padre nuestro, sino habla como el Padre mío o mi Padre.
porque Él es el unigénito. Ahorita vamos a dar otros versículos, y está lleno de gracia y de verdad. Vamos a irnos, ponga usted un pequeño separador allí en Juan, y vámonos precisamente en la extensión del Evangelio a Hebreos, y vamos a ver que no hay, allí en el capítulo 1 nos describe del versículo del 1 al 6, y en más versículos, pero no puedo yo tratarles todos, acerca de por qué nosotros estamos afirmando que es el unigénito del Padre. Capítulo 1 de Hebreos, versículo del 1 al 6. Dios, ¿quién? Dios. Entonces estamos hablando del Dios uno. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Seguimos. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, ahorita vamos a ver algunas cosas, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? El Dios uno: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Eso se encuentra en el Salmo 2.7, si después quiere leer todo el Salmo 2, es la obra del Padre y del Hijo. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Lo está tratando ya no como a nosotros, son ustedes todos son mis hijos, en plural. Nosotros somos hijos de un padre, nuestro padre, sino está tratándolo en individual. Él es mi hijo. Bien. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, fíjense nada más algo, y a muchos dirían, pues no será Adán el primogénito. No, el primogénito es el Señor, porque ya estaba por el Dios uno creado, o estaba engendrado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Jesucristo, como el unigénito del Padre, es el primogénito en el mundo. Y dice finalmente, porque estamos hablando también que en este momento no solo está hablando de el Hijo del Hombre, sino de el Hijo de Dios como el Dios encarnado. Adórenle todos los ángeles de Dios. Qué manera tan tremenda. ¿Qué describe aquí? Esta es la gloria del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre, del Verbo de Jesucristo. Mejor que todos los profetas. Fíjese, mejor que todos los profetas. Seguimos. Mejor que todos los ángeles. Mejor que cualquiera que haya nacido en este mundo, porque es el primogénito del mundo. Y en su forma de Dios es adorado por los ángeles. En su forma de Dios es adorado por los ángeles. Por eso nosotros no debemos adorar a los ángeles, como hay ciertos grupos cristianos que hablan de adorar a los ángeles y darles un lugar que no corresponde. Los ángeles son menores que el Hijo del Hombre, que el Hijo de Dios. Y nosotros adoramos al Padre, al Verbo, al Espíritu Santo, pero no adoramos ángeles. Creemos que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, porque nos sirven. Pero nosotros no adoramos a los ángeles. Sabemos que hay ángeles muy poderosos. Hay uno que es malo, que se llama querubín protector, llamado hijo de Lucero de la mañana, llamado Satanás, serpiente antigua, diablo y dragón, como usted quiera decirle, de esa manera. Pero hay ángeles que son bellos, hay ángeles que son a favor de nosotros, hay ángeles guerreros, como Miguel, el ángel que pelea batallas. Hay por ahí un libro de un pastor que era muy tradicional y no creía en las cosas del espíritu,
y un día el Señor le dijo: tú no sabes cuántas batallas yo te he defendido, pero te voy a mostrar ahorita, porque venía un gran ataque de Satanás contra tu vida y tu ministerio y tu familia y tu casa y contra tu iglesia. Mira, corre la cortina y te voy a abrir los ojos. Y vio una gran batalla y dijo: ¿quién es? Es el arcángel Miguel, que está peleando ahorita con sus ángeles para defenderte a ti. Eso es extrabíblico. Pero si usted quiere algo bíblico del arcángel Miguel, pues váyase al capítulo 10 de Daniel, ahí usted va a encontrar que el arcángel Miguel peleó a favor de Daniel y del pueblo de Israel. Y él sigue peleando, porque ¿quién cree que fue echado fuera a Satanás del cielo y a todos sus ángeles? Pues fue el arcángel Miguel, para su conocimiento. Algunos dirán: ¿y todavía por ahí andará el arcángel Miguel? Sí, le informo que todavía anda. Y tenemos otra clase de ángeles que tienen gran gloria, como Gabriel, que ese se dedica, significa el fuerte de Dios, a comunicar las noticias de Dios. Entonces, él fue el que le comunicó a los pastores que había nacido en Belén el Salvador de este mundo, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Bien, voy a dejar ahí, y sí le damos un lugar en la Escritura a los ángeles. Y finalmente lo que dice aquí Hebreos 1:14, que los ángeles son ministros, espíritus ministradores, enviados a favor de ¿quién cree? De los herederos de la salvación. De mí. De mí. De mí también se dice. De mí también, porque ustedes no son herederos de la salvación. Todos somos herederos de la salvación. Bien, vamos a dejar ahí y nos regresamos, porque estamos hablando de que la gloria del unigénito le fue dada por el Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ahorita nos fuimos a Hebreos y ahora nos vamos a adelantar a Juan. Vámonos a Juan 17:5. Estamos hablando de la gloria, Juan 17:5. Y dice ahí: ahora pues, Padre, Jesucristo hablando como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios, glorifícame tú para contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, la gloria que tuve contigo en mi forma de Dios. Glorifícame. ¿Quién le pidió? El Hijo del Hombre, el Hijo de Jesús, que le glorificara. ¿A quién? Al Padre. Esto es lo que hace el Padre, darle gloria a Jesucristo. Bien, la gloria de Cristo Jesús es dada en la unidad con el Padre. Y algo más que aprendemos aquí, porque dice ahí que fue desde antes que el mundo fuese. La gloria dada a Jesucristo por el Padre es eterna. Es eterna. Nadie se la puede quitar. Regresamos ahora. Juan 1:18. Los voy a traer de aquí para acá, para que así no se me duerman, ni me mantengan muy despiertos y leyendo las Escrituras. A Dios nadie le vio jamás. Bueno, si alguno lo vio, se murió. A Dios nadie le vio jamás. Cuando Isaías hizo, he visto al rey, he visto a Dios, dijo: ya, aquí se acabó. Soy hombre pecador. Y el Señor dijo: no te preocupes. Mandó precisamente un serafín, una cera angelical, y le puso un carbón encendido de los labios. Tus pecados te han sido perdonados, se ha sido quitado la culpa, así es que ya, no te vas a morir. Descansó Isaías. Muy bien. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Yo sé que a veces nos es un poco difícil, porque a veces nos habla el Evangelio de las cosas que acontecieron en el Verbo como Dios, de tal manera que Él es el que estuvo en el seno del Padre y sigue estando, y es el que le ha dado a conocer. Es dada en la unidad es dada en esta unidad con el Padre, el unigénito del Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esto es claro que a nadie
nadie a Dios le ha visto jamás. A Dios nadie le vio jamás. Esto es verdad. Pero entonces, ¿cómo es que hemos entendido a Dios en la unidad de Dios? Iríamos a muy conocido 1 Timoteo 3:16. Dios se manifestó, ¿qué? En carne. Entonces queda bien claro que la naturaleza del Hijo del Hombre, mientras estuvo en la presencia y en el seno del Padre, era como Dios. Pero cuando se manifestó en carne, entonces su naturaleza era una naturaleza totalmente en condición de hombre, y él era el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, y él era el Hijo del Hombre. Yo he tratado de entender y explicárselo a usted en una forma sencilla. Sí, vamos ahora a ver Juan 2:16. Y dice, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. No hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Donde está la presencia del Dios uno, ¿qué hemos dicho aquí? Donde dos están congregados en el nombre de Jesucristo, ¿quién está en medio de nosotros? Está Cristo. Él dice, donde todos están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Que hemos dicho que cuando usted transponga esa puerta y ese dintel, usted entre en una actitud sabiendo que aquí está presidiendo Cristo, que está su Espíritu Santo. Ahora, estamos viendo aquí que el Señor Jesucristo fue a una reunión, en este caso era el templo que había construido Herodes, era el templo, y encontró ahí que vendían quesadillas, ¿se parece a alguna iglesia? Que vendían libritos, que vendían figuritas, que vendían. Llamó Dios a la iglesia, a la casa del Padre, a que sea un lugar de ventas. Pasé por una iglesia idólatra y siempre tienen afuera romería. Ya hay más gente afuera que adentro, porque afuera hay quesadillas, pambazos, buñuelos, ¿sí? Hay un montón de cosas, café con canelita, o sea, para el crudo. Entonces, hay más gente ahí, y usted pasa por muchas iglesias, pero el Señor dijo, no hagáis la casa de mi Padre casa de mercado. Yo le voy a preguntar, tratamos de que los mercados estén limpios, pero ¿los mercados son limpios, huelen bien? No, no huelen bien. Si va el carnicero, pues la carne tiene un olor, la sangre no huele bien. La carne de puerco, mientras no la guisas y la haces, no huele bien. Hay ciertas verduras que no huelen bien. No huelen bien. Entonces, ¿cómo vamos a convertir la casa del Señor casa de mercado? ¿Sí? Aquí vino una persona que nos dijo, ¿y aquí tienen cafetería y restaurante esta iglesia? No. Aquí nomás alimentamos con la palabra del Señor. No, yo necesito una iglesia que tenga cafetería y que tenga restaurante. Aquí tenemos gente que pudiera hacerlo. Ahí está mi hermano José, que es un buen chef. Y entonces le diríamos, pues hermano, encárgate aquí de hacer alguna cosa rica, ¿sí? Y vería, ¿verdad? Hace mucho, ¿verdad? Haciendo bromas, bueno, pues vendamos tortas pentecostales. Se ríen algunos, porque han escuchado eso. Aquí se venden tortas pentecostales, ¿sí? Muy bien. Donde está la presencia del Dios uno, se vuelve lugar santificado. ¿Y cuál es el objeto de un lugar de reunión? ¿Para vender cosas? Es para darle culto, y no es un lugar de obras seculares. Necesitamos comprar para comer ciertas cosas en el mercado. Sí, yo voy al mercado, pero todo tiene su lugar, ¿sí? ¿Necesitamos ellos? Sí, lo necesitamos, sí, pero esas son cosas, las cosas seculares, o sea, la normalidad de la vida, son cosas del hombre. Dios dice, yo aquí no tengo nada que ver,
¿Podemos invocar el nombre del Señor para ir a comprar y que nos rinda el dinerito? Bueno, invoque al Señor. Muy bien hecho. Pero eso no tiene que ver con la casa de oración, con la casa de oración, con la casa de enseñanza. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a seguir aquí adelante y vamos a comprobar que Dios quiere algo muy importante en cuanto a que nosotros debemos de buscar que todo sea santificado. ¿Qué clase de culto quiere que entreguemos el Señor? Vamos a ver algunos pasajes. Romanos 12:1. Esto es en extensiva y estoy tratando de hablar y explicar un poquito más de lo que el Señor Jesucristo reveló en los evangelios. Y vámonos hasta allá a Romanos 12:1. Ya me pasé, ya me fui hasta Corintios. Y en Romanos 12:1 es bien claro. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto es muy importante porque mucha gente decimos, no, pues voy a tratar de presentar al Señor mi espíritu, mi alma, lo más limpio, límpiame aquí. Pero el Señor dice, no, quiero todo. Quiero tu alma, quiero tu espíritu y quiero tu cuerpo. ¿Por qué? Porque en muchas cosas este mundo, ¿qué te enseña? ¿Qué te enseñan los psiquiatras, los psicólogos y los terapeutas? El cuerpo es tuyo, úsalo para lo que quieras. Y el Señor dice, no, el cuerpo no es tuyo, el cuerpo es santo. ¿Por qué dije esto? Porque Él dice, en la casa de mi Padre, que no debe ser un mercado. Y ahora hacemos una cosa extensiva. ¿Tu cuerpo es casa del Padre? ¿Sí o no? Sí, definitivamente. Y eso lo tenemos, nomás que a veces lo menospreciamos. Bien claro, en 1 Corintios 6, 1, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? No es, el Espíritu Santo no es parte del Dios, bueno, no es el Dios uno, sí. El cual está en vosotros, el cual tenéis del Dios uno, y no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. O sea, si tu cuerpo antes de conocer a Cristo lo usabas para lo que se te daba la gana, ya no, ya te lo compró el Señor por precio. Glorificad pues a Dios, al Dios uno, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y termino para no pararme mucho ahí, en 1 de Pedro, para que nosotros sepamos que somos nosotros casa del Padre y no casa de mercado. Y hacemos una situación paralela y extensiva al tomar estos versículos. 1 de Pedro 2:5, muy conocido de ustedes y de mí. Vosotros también, como piedras vivas, tú eres una piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, al Dios uno, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Bien. Ahora vamos a cambiar otra idea. El que Dios envió, las palabras de Dios hablan. Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo de Dios, ama al Hijo del Hombre, es decir, a Jesucristo. Todas las cosas las ha entregado en su mano. ¿Dónde está eso? Vamos a ver qué nos dice el Evangelio de Juan. Dije que íbamos a estar muy parados ahí. Y nos vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 34 y 35. Ya voy llegando. No le puse separador y mire, ando con dificultades. Ahora sí, se me escondió el separador. Dice, estoy leyendo Juan 3, 34 y 35. Porque el que Dios envió, ¿a quién envió? A Jesús. Las palabras de Dios habla las palabras del Dios uno, pues Dios no da el Espíritu por medida. Ahí ya nos está hablando que a Jesucristo le fue dado el Espíritu, pero sin medida. El Padre ama al Hijo, otra vez, y todas las cosas ha entregado en su mano. El Padre ama al Hijo y todas las cosas las ha entregado en su mano. Qué gran obra de Dios Padre sobre los recursos entregados al Señor Jesús como el Hijo del Hombre. Es una gran obra. Vamos a ver Juan 4, 21 y 23.
Y dice ahí Juan 4, 21 al 23. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén, ¿a quién le dijo Jesús a la samaritana que adoraran? ¿A quién? Al Padre. Entonces, ¿está mal la doctrina de Jesús? ¿O está bien? Está bien. Él dijo que hay que adorar al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores, otra vez, los verdaderos adoradores, ¿a quién adoran? En espíritu y en verdad. Porque también el Padre, otra vez, 3 veces, tales adoradores busca que le adoren. Entonces estamos hablando de esta parte del Evangelio hasta el 23, es correcto, sí. Esta es la voluntad del Padre revelada por el Señor Jesús a la samaritana. Esto se lo reveló a la samaritana y en extensión se nos revela a nosotros. La adoración al Padre ya no es en un solo lugar. ¿Podemos adorar al Padre aquí? Sí. No es en un solo lugar. 2, la salvación, el Padre la trajo a través de los judíos por el nacimiento del Salvador en Belén de Judá, y toda la tierra tiene salvación en el nombre de Jesús, hijo de David, en la descendencia judía, pero hijo de Dios e hijo del hombre, por haber sido engendrado por el Padre a través del Espíritu sobre María. Les eché un rollote, ¿eh? Si no me atendió, va a tener que poner la grabación otra vez. ¿Dónde está eso? Mateo 1:18. Nos regresamos ahora a Mateo. Póngale su separador. ¿Quién sabe qué hice ya con el separador? Vamos a ponerle aquí para que no se me pierda. Mateo 1:18. Y ahorita le voy a repetir la idea para que no se le vaya el avión, ¿sí? Y no diga que le dio Alzheimer, ¿sí? 1:18. Y dice, y el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido de él el Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, vamos a ver, le voy a volver a leer. La salvación, el Padre la trajo a través de los judíos por el nacimiento del Salvador en Belén de Judá, y toda la tierra tiene salvación en el nombre de Jesús, hijo de David en descendencia judía, pero hijo de Dios e hijo del hombre por haber sido engendrado por el Padre a través del Espíritu Santo sobre María. Mateo 1:18. Otra vez presente el Dios uno. Aquí está presente el Padre, está presente el que iban a ser el Verbo, el Hijo de Dios, y está presente el Espíritu Santo, que fue el que hizo que María concibiera. Sigo probando que hay un Dios uno y único. Tercero que vemos en este pasaje que acabo de leer, regresamos al capítulo 4 que estoy leyendo, versículos 21 al 23. Tercero, la calidad de los adoradores no es religiosa, no es de rituales, no es de formas, es de fondo. Ser adoradores en espíritu y en verdad, expresando una relación con el Dios uno por el conocimiento de Jesucristo en nuestro corazón y fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu Santo. Los adoradores convertidos y convencidos que creen en Dios como el Dios uno y le creen a Dios todo lo que dice y lo ponen por obra. Esos son los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Se lo voy a leer otra vez. Ponga atención. Muy bien. Dice la palabra así: la calidad de los adoradores no es religiosa, no es una relación, es una relación. No es de rituales
Porque hay gente que 20 gramos de Apocalipsis, 30 del Evangelio, no es de gramos, no es de rituales, no es de pesos, ¿sí? No es de formas. Hay gente que dice, hermano, si usted dice que aquí está Jesucristo y que este es un lugar que está santificado y que ustedes son gente que está santificada, pues quítense los zapatos, porque están en un lugar santo. Hay una excepción, sí es verdad que el Señor le dijo a Moisés, el lugar que estás pisando es santo. Si Dios te lo dice, hazlo, pero si no te lo dice, pues qué bueno, porque si no, qué contagiadero de hongos iba a haber aquí. Bueno, esa es una exageración mía, ¿sí? Yo sé que usted viene muy limpio aquí. Bendito sea el nombre de Dios. Sí, no es de una forma, es de fondo. Es decir, es algo que viene, nuestra adoración del interior. ¿De dónde viene? ¿Cuál es el fondo? Ser adoradores en espíritu y verdad, expresando una relación con el Dios uno por el conocimiento de Jesucristo. ¿En dónde? En nuestro corazón, eso es de fondo. Y fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu Santo, es de fondo. Los adoradores convertidos y convencidos que creen en Dios y le creen a Dios todo. ¿Le crees a Dios todo? Lo que dice y lo pone por obra, esos son verdaderos adoradores. Es una de las cosas que estamos combatiendo a través de nuestras enseñanzas y de la enseñanza de Escuela de Crecimiento Espiritual. Que ustedes no acepten que el evangelio se concentra en un tema. No podemos aceptar. El evangelio tiene muchos temas, las escrituras tienen muchos temas y tienes que conocer a Dios en todos los temas, no nada más en un tema. Hay gente que dice, inclusive usted puede encontrar ahí en las redes sociales, nuestra iglesia se dedica nada más a romper maldiciones y muchos van ahí. Aquí rompemos maldiciones, sí, pero no es el único tema romper maldiciones. No es el único tema. No es el único tema sanar enfermedades. No es el único tema que el Señor me salva, es el tema más importante. No es el único tema. Hay muchos temas. Tenemos que crecer en el conocimiento de nuestro Dios. Y hay que conocerlo en todos los temas. ¿Cómo voy a conocer a Dios en todos los temas? Pues estudia toda la escritura. Ay, qué flojera. Empezando por ello, quita la flojera. Seguimos. Ya no voy a hablar de eso, para que no se sienta apretado. Ahora vamos a cambiar. Juan, regresamos a Juan, ahora nos vamos hasta el 5:17. Y dice ahí un tema más. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Qué duro. Aquí yo le agregaría, no a los ninis, ni estudio, ni trabajo, ni hago nada. No. Qué fuerte, ¿verdad? Jesús dijo, palabras de Jesucristo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Bueno, si el Dios uno trabaja, ¿tú por qué no trabajas? Bueno, seguimos aquí, vamos apretando. Vamos ahora, ¿dónde estoy? Aquí. El trabajo es una bendición. El Padre y el Hijo de Dios son ejemplo a seguir. Es tiempo de servir al Dios uno que no para de trabajar. Imagínense que hoy diga, no, hoy yo no trabajo, pues que el sol no salga. Este año no trabajo, es año de jubileo, no trabajo. Ya me pensioné, dice el Señor, soy el anciano de días. Imagínense nada más. Hoy no trabajo, que no haya fotosíntesis. El Señor diría, declaro asmático a todo el mundo y se van a morir de asfixia, porque no habría oxígeno. No sé si me estoy explicando. El Padre trabaja y Jesús trabaja. ¿Y tú? Trabaja. Todos tenemos que trabajar. De tal manera que no dé usted excusa. No dé excusa. ¿Sí? Vamos a seguir adelante.
No, porque no voy a poder terminar. Juan 6, 27, hablando de eso, de trabajar. Juan 6, 27. Y mire, dice, esto es un mandamiento de Jesucristo. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Tenemos que trabajar por el pan nuestro de cada día, sí, con la bendición de Dios. Pero aquí el Señor Jesucristo dice que hay un trabajo más importante. Hay un trabajo más importante. Trabajo que han descuidado muchos cristianos y trabajo que han descuidado muchos que son padres y que tienen hijos e hijas y tienen nietos y nietas, porque hasta ahí es nuestra responsabilidad. Dice, razón y propósito del verdadero trabajo. Este es el verdadero trabajo. Hay un trabajo secular que es necesario desarrollar, pero hay un trabajo espiritual que es más importante, porque eso es comida que a vida eterna permanece. ¿Ya alimentaste a toda tu parentela con eso? Yo tengo una orden, orar por las familias, incluyo la tuya, por todos los días, mañana, tarde y noche estoy orando por las familias. Pero uno de los objetivos es que las familias alcancen, ¿qué? Comer para vida eterna. Se nos olvida. La comida que a vida eterna permanece, la cual da, ¿quién cree que la da? El Hijo del Hombre. Porque Jesús es el señalado por Dios el Padre. Él lo señaló. Esa es la comida. Siempre nosotros nos fijamos en lo material, en lo temporal. Pero se nos olvida lo espiritual, lo eterno, lo que no se ve. Porque algunos me dirían, ¿y cómo estás seguro? Muéstrame tu vida eterna. No, no te la puedo mostrar, la tengo por la fe. Voy a dejar ahí. Regresamos, porque si no, no voy a terminar. Juan 5:18. Por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. O sea, los judíos decían, este Jesucristo es un igualado. Es un igualado. Dice que su Padre es igual a Él. Dice que se hace igual a Dios. Así es que, amado hermano, ¿qué aprendemos aquí? ¿Jesús es igual a Dios? No hay lugar a duda. Seguimos en el 19 abajo. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, esta es una aseveración, no necesita comprobación. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Qué estaba hablándole a estos? En el sentido de que antes de que estuviera en este mundo yo era Dios, aprendí y me enseñó el Padre, y lo que hacía el Padre es lo que me dijo que iba a hacer cuando fuera el Hijo del Hombre. Pero ahora, como el Hijo del Hombre, me mantengo en una relación intensa con mi Padre y todo le consulto a mi Padre para que yo haga lo que el Padre hace, y el Hijo hace igualmente lo que el Padre hace. ¡Qué barbaridad! A veces me quedo pensando, ¿y usted tiene esta clase de relación y de diálogo con Dios? Padre, ¿qué andas haciendo? Dime qué hago para ser igual que tú. ¿Usted hace lo que el Padre hace todos los días? ¿Usted habla lo que el Padre habla todos los días? ¿Usted piensa lo que el Padre piensa todos los días? ¡Wow! ¡Qué invitación de parte de Jesucristo para que conozcamos al Padre! Seguimos. 5:20, allá abajito. Por cierto que le voy a decirles que hay dos capítulos en Juan, el 5 y el 6, que Jesucristo los dedicó para que conociera usted a Dios en su faceta del Padre. Está cargadísimo. Usted ve que ahorita empecé y nomás me estoy bajando de versículo en versículo. Vea nada más, si algunos me pueden negar,
que Jesucristo lo tomó como tema el Padre, como el Dios el Padre, cuando aquí vemos que versículo tras versículo habló de él. Versículo, ahora les dije 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilláis. Dije el 20, ¿verdad? A ver, ¿dónde voy? Sí, el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, para que nos maravillemos. Nos maravillemos. ¿Y de qué nos maravillemos? Bájale abajito el 21. Porque el Padre a nadie juzga, no, perdón, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. O sea, Padre, tú levantas muertos, yo también como el Hijo levanto muertos, pero no queda ahí, miren nada más. Vamos a ver, el Dios uno, el Padre, el Hijo o Verbo y el Espíritu Santo levantan muertos. Primer libro de los Reyes, como el Padre, 17:21, usando a Elías. Vamos a leerlo. Primero libro de los Reyes, 17:21. Ya llegué. Dice ahí, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. El 22, y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y se revivió. Él resucitó al hijo de una viuda. ¿Cómo se llamaba esta viuda y en qué lugar estaba? En Sarepta. Lea más la escritura. Jesucristo hizo lo mismo. No le voy a leer esa parte del pasaje. También se tendió sobre una niña y la niña resucitó. Pero yo les dije, ahorita lo vemos como el Padre. Ahora vamos a ver Lucas 8:54 para que veamos que el Hijo estaba diciendo, el Padre resucita, yo resucito. Lucas 8:54. Para los que decían, pues ¿qué está predicando el hermano? Que se ponga a estudiar la Biblia. Ándele, póngase a estudiar conmigo para que me enseñe. 8:54. Y dice ahí, mas él tomándola de la mano clamó diciendo, ¿sí? Muchacha, levántate. 55, entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Está hablando de la hija de Jairo. Dios la resucitó a la niña. Jesús también hizo lo mismo, la resucitó. Pero ahí queda todo, ¿no? También el Espíritu Santo hace esas cositas, cosotas, maravillas. Romanos 8:11. Hay más pasajes, pero solo te doy estos básicos. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, fíjese a quién levantó, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Qué varo, qué fuerte, qué fuerte. Ya les he leído que en Mateo 10 también nos dejó esa maravilla a nosotros, que creemos que el Padre, que el Hijo y que el Espíritu Santo levantan muertos. Y nos dijo que sí. Cuando yo empecé en el avivamiento de los 70s, yo asistía a una congregación que se llamaba que se llama la Pequeña Manada. Y yo me hice muy amigo del pastor fundador de esa iglesia, Moisés Caballero. Y Moisés Caballero me invitó y me dijo, ven a uno de mis cultos. Y ahí se levantó una mujer ya de edad, anciana, y dijo, hace unos días me llevaron para enterrarme y yo estaba ya en un féretro, ya estaba declarada muerta. Pero ¿saben qué? El pastor vino y oró por mí y yo resucité y aquí estoy. Ella estaba testificando que había sido declarada muerta, no recuerdo bien el detalle. Y yo me quedé maravillado, dije, y le dije al Señor, pues de eso yo quiero, Señor.
no para que tenga yo fama, sino para servir a tu pueblo. ¿Y de dónde saca uno eso? Pues en Mateo 10. Nomás le voy a leer rapidito. ¿Me acompaña usted hasta Mateo 10? Y Jesús dijo, versículo 17 de Mateo, y yendo predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Pedro resucitó muertos. Pablo resucitó muertos. Sí. ¿Qué está pasando en la iglesia? Pero los muertos resucitan cuando uno quiere, no, es cuando Dios quiere y cuando Dios lo ordena. Y hace muchos años murió mi gran amigo Manuel González Carrillo. Con él evangelicé muchos lugares, especialmente Garibaldi y Tepito. Ahí anduve con él, no yo hay otro porque era un hombre de Dios. Pero él murió. Y murió de, no sabemos a veces por qué vienen esta clase de pruebas a los siervos. Murió de leucemia. Aunque un ángel vino por él. Y él mismo testificó, fue una cosa tremenda, porque yo mandé a uno de mis siervos a visitarlo al hospital y le dijo, vengo para orar por ti, el hermano me ha mandado para que salgas de esto. Y le dijo, ¿para qué te apuras? Ahí está un ángel al pie de la cama, me dice que ya viene por mí, así es que ni ores por mí, ahuécale el ala que yo ya me voy. Y el ángel vino por él. Son cosas tremendas, tremendas. Mi padre era un hombre de Dios que me enseñó el evangelio y me enseñó la humildad, habiendo sido un hombre inmensamente rico. Pero él era un hombre muy humilde y que le gustaba visitar los pueblos y predicar en los pueblos y ayudar a las iglesias a construirlas en los pueblos. Íbamos a lugares así. Por eso yo salí medio pueblerino, pero bueno, es por herencia de mi padre, de esta tierra. Y cuando mi padre murió aquel 27 de julio de 2001, no se me olvida la fecha, mi madre lo vio muy enfermo ese día, había una gran tormenta, había truenos y relámpagos. Y mi madre le dijo, te ves muy mal. Él tenía un problema respiratorio de asma prolongada por una mala niñez. Y le dice mi mamacita, ¿qué quieres que haga? Dice, mira, estate en paz. Acaba de entrar un ángel aquí al cuarto. Y me dijo, Enrique, vengo por ti. Y se lo llevó. A veces hay gente que no cree eso, pero vimos que los ángeles están a favor de los herederos de salvación. Estos dos casos fueron así. Cuando murió mi amigo, yo fui a enterrarlo. Y lo enterré precisamente allá en Iztapalapa, en uno de los cementerios que hay por allá. Y vinieron a mí y me dijeron, es tu amigo y lo quieres tanto, pues como Cristo con Lázaro. ¿Por qué no oras si tú tienes el poder para resucitar? Eran los años 70 y 80 cuando Dios manifestó mucho poder. Y le dije, Dios, no voy a orar por él. Primero porque un ángel vino por él y le dijo que ya era tiempo. Y segundo, a mí Dios no me ha dado ninguna orden. Algunos hermanos de ahí se enojaron. Ya, qué orgulloso, qué soberbio. ¿Por qué no oraste por él? ¿Se has orado por otros? ¿No? A mí Dios no me ha ordenado nada. Y no oré. Yo di gracias por él. Estuvimos con él, lo fuimos y lo sepultamos y todo. Bendito sea el nombre de Dios. Bien. Ya les di testimonio. ¿Creo que Dios puede resucitar muertos? Sí, lo creo. Pero cuando así sea la indicación de Dios. ¿A dónde vamos ahorita? Ya hasta me anda perdiendo. Ahora regresamos a Juan 5, 22. Y voy a leer del 22 al 27.
Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre, lo confirma. Curiosísimo esto. El Padre le dio la autoridad al Hijo del Hombre para hacer juicio. Vamos a desglosarlo. 1, esa es la idea general. 1, para que honren al Hijo como honran al Dios Padre. O sea, hay que honrar al Hijo y honrar a Dios Padre. 2, para que oigan la palabra del Hijo del Hombre y tengan vida eterna. Esto está confirmado y no haya condenación. En Juan 3:18. Esta es la condenación. Vamos a leerlo. Ahí está la vueltecita. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mucha gente es simpatizante, asisten a veces las familias, pero los hijos son rebeldes y no quieren. Y a veces los hijos mueren antes que los padres. Y a veces los padres me dicen, ¿estará mi hijo en el cielo? ¿Estará mi hijo con el Señor? ¿Tendrá la vida eterna? Yo no lo sé, quien juzgue es Dios, no yo, como vimos aquí. Pero ¿sabes qué? La seguridad es, ¿tienes al Hijo? No hay condenación, tienes vida eterna. ¿No tienes al Hijo? La ira de Dios sobre ti. Pero eso no lo determino yo ni como pastor ni nadie. Aunque digan, vamos a hacer un culto, como una vez vi una salvajada espiritual de decir, tal muchacho que venía de desórdenes y venía alcoholizado y se accidentó, presente en el cielo. ¿Quién es ese pastor para decir presente en el cielo? No, no estuve yo de acuerdo, ni estoy de acuerdo. Porque eso solo Dios lo determina. Nosotros no sabemos, porque a veces decimos, pues es que esta persona conocía algo del Señor, pero se portaba mal. ¿Y tú qué sabes si tuvo momentos para reconciliarse con el Señor? La parábola de los jornaleros dice que el que entró a la última hora le dieron la misma paga, la vida eterna. Ay, pero yo tengo de cristiano como este servidor desde hace años y tengo sirviendo al Señor. ¿Y qué? Si tienes una conducta impía, pierdes. Tú te borras del libro de la vida eterna, no Dios. Tú te borras. Para aquellos que dicen, la salvación no se pierde aunque andes de crápula, perdón la palabra. Pues no, entonces, ¿qué testimonio? Por eso la gente no cree. Cristiano, crápula, que dice que la salvación no se pierde. Cristiano que es un vicioso, es un mujeriego o una coleccionadora de hombres, no me vengan con eso, hermano. La conducta del cristiano no puede ser contraria a lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué entonces el Señor diría en el Apocalipsis, el que es santo, santifíquese todavía, y el que es justo, practique justicia todavía? Entonces estamos viendo aquí que oigan la palabra del Hijo del Hombre y tengan vida eterna, está comprobado. 3, los muertos en Cristo Jesús, ahí eso está muy hermoso, oirán la voz del Hijo de Dios y vivirán. Ahorita lo voy a acabar de comprobar abajito. Primera de Tesalonicenses 4:16, donde dice, con voz de mando y con trompeta de Dios, con voz de mando y voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿De quién es la voz? Del Hijo del Hombre. Pero aquí dice que todos los muertos los van a oír. Todos los muertos los van a oír. Los que mueran en Cristo para vida eterna.
Pero vamos a ver qué nos dice aquí. Abajito está, mire, para los que dicen que no es tema de Jesucristo el Padre. 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Vean la voz de autoridad del Hijo del Hombre. Todos los que están en los sepulcros, hayan muerto en Cristo o no. Seguimos, 29. Y los que hicieron lo bueno, o sea, lo justo, saldrán a resurrección de vida. Mas lo que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Jesús estaba estableciendo que el Padre le había dicho que él podía resucitar muertos, y ahora él está diciendo, en cuanto a la muerte que experimentan todos los hombres, la muerte física, está establecido que los hombres mueran una sola vez después de esto el juicio. Hebreos 9:27, hay dos resurrecciones. Mueres en Cristo, oyes la voz de Cristo, vida eterna, y el Señor te arrebatará. No mueres en Cristo, condenación, muerte segunda, al agua, fuego y azufre. Es que era mi pariente, era mi tío, era mi primo, era mi papá, era mi abuelo, lo quería, no sé, tu amor por él, qué bueno. Dios le gusta que tú ames y consideres a los demás. Pero en cuanto a la salvación, Dios demanda que el hombre ame a Dios y ame a Jesús. No ama a Dios, no ama a Jesús, no lo ha recibido, muerte eterna, se acabó. ¿No puede haber alguna recomendación por ahí? No, no hay ninguna recomendación. Nada vale ante los ojos de Dios, porque el que juzga es Dios y el juicio se lo ha dado al Hijo Jesucristo. Qué fuerte palabra aquí. El Padre tiene vida en sí mismo y también la tiene el Hijo, por eso vamos a resucitar. Por eso vamos a resucitar. ¿Por qué el Hijo tiene vida en sí mismo? Porque primera de Juan 1 y 2 lo dice. Vamos a ver. Estamos analizando lo que dijo ahí el Señor Jesucristo. Ya voy llegando. Y dice ahí, primera de Juan 1 y 2, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Con quién estaba la vida? Con el Padre. Y se nos manifestó. ¿En quién? En Cristo Jesús. Él es el dador de la vida eterna. ¿Va conmigo? Muy bien. Y hay un pasaje muy conocido, Juan 14:6, y respondió Jesús y le dijo al incrédulo de Santo Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. 5. El Padre dio todo el juicio y autoridad para hacer juicio al Hijo del Hombre. ¿Dónde está? Que le dio toda autoridad. Vamos a Hechos 10, 42 y 43. ¿Me acompaña? Hechos 10, 42 y 43. Ya voy llegando. Y dice así. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios, el Padre, ha puesto por juez de vivos y muertos. De esto dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre. Hechos 17, 30 y 31. Te estoy probando que Jesucristo, el Hijo del Hombre, tiene en sus manos el juicio de todos los hombres, porque el Padre se lo dio. Hechos 17, estamos ahí. Hechos 17, les dije, ¿qué? ¿A dónde andamos? 30 y 31. Pero Dios, otra vez, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Fíjate por quién, por aquel varón a quien designó.
¿A quién? A Jesucristo. Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿A quién levantó de los muertos? A Jesucristo, el Hijo del Hombre. Todos oirán la voz del Hijo del Hombre. Los que hicieron lo bueno, los justos, saldrán a la resurrección de vida, sería la conclusión. Los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. El Hijo del Hombre no hace nada por sí mismo, según oye, juzga y su juicio es justo. No busca su voluntad, sino hacer la voluntad del que lo envió, la del Padre. Vamos a leer otra vez Juan 5. Vamos ahí a Juan 5, 28. Ya lo leímos, pero ahora leamos el 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿De quién es la voluntad del que lo envió? La del Padre. Qué bárbaro, qué tremendo mensaje. Las obras que el Padre le dio al Hijo del Hombre para que las cumpliese son las mismas obras que hago, dijo Jesús. Estas obras dan testimonio del Hijo del Hombre que el Padre lo ha enviado, porque eso dijimos que el Padre lo envió varias veces. Juan 5:36, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Si analizáramos aún en una manera muy materialista la vida de Jesucristo, algunos por eso llegaron a decir, pues era un gran profeta. Algunos dijeron que era un escenio, algunos dijeron que cosas terribles, mentirosas. Es que se fue a capacitar a Cachemira para venir a hacer milagros. Porque aceptaban que es vamos a decir, un hijo del hombre que hizo cosas grandes, maravillosas, milagrosas. Si usted y yo nos dedicáramos, hay gente que así lo ha hecho, por ahí tengo un apartado en el libro exhaustivo, en la concordia exhaustiva de nuestro hermano Strong, donde él narra todos los milagros y maravillas que hizo Jesús. Son una lista inmensa. Creamos pues que Jesús es el Hijo del Hombre. Creamos pues que Jesús, una vez que fue glorificado, regresó a su forma de Dios. ¿Por qué debemos de creer? Porque Él da testimonio a través de sus obras. Y hay algo más. Él sigue haciendo las obras hoy. Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Muy hermoso es esto. ¿Sí? Entonces, ahora vamos al 5:37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Él da testimonio, el Padre, claro. Hay una vez que a unos privilegiados, en el llamado Monte de la Transfiguración, Dios les permitió oír la voz del Padre. ¿Y eso dónde está? Mateo 17:5. Por eso me gusta que la palabra predique y no yo. Ya estoy por terminar para que no se les queme el arroz. Y dice la Escritura en Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, habló Jesús, una nube de luz los cubrió y una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Quién estaba que está en la presencia del Señor ahí? Moisés y Elías. ¿A quién llevó Jesús? A tres. A Pedro, a Jacobo, al que le cortaron la cabeza, y a Juan, su hermano. A estos tres fueron los que llevó. Son los únicos que han oído la voz de Dios. ¿Cómo se quedaron ellos? Se quedaron pero casi como
pues ahora sí que súper espantados, ¿sí? Y no querían ni siquiera decir, bajamos y decimos esto. El Señor les dijo, shh. No. Bueno, vamos a dejar ahí, ese es otro asunto. El Padre da testimonio del Hijo y el Hijo da testimonio del Padre, porque son uno. Terminamos, para que ya descanse. Diga, ay, este hermano, porque dirán, bueno, habló del Padre y habló de Jesucristo sometido al Padre y todo, pero por ahí nos echó unas flores. Eso es lo que se trata. Juan 5, 41 al 44, termino en esta hora. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre, otra vez, he venido en nombre, está en singular, de mi Padre. Otra vez lo que yo le digo. Él no hablaba de nuestro Padre, él hablaba de mi Padre, una relación especial que habla de una situación de que él no tiene un origen en el sentido de una genealogía humana, sin origen. Y estaba diciendo, él es mi Padre, y no me recibís, si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. ¿De dónde viene la gloria? Del Dios uno, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Cámbiale, del Dios único, es un numeral, único, no hay otro. Vamos, Jesús, el Hijo del Hombre, no recibe gloria de hombres. Eso no quiere decir que tú no le glorifiques, sino que él no vino para buscar fama de hombres. Ay, qué gran filósofo Sócrates y Aristóteles y algunos malvados como Hitler, qué famosos, y qué famoso Albert Einstein, y eso es gloria de hombres. Usted ve cuando alguien muere y si es de interés a los medios comunicativos o a la televisión, se murió la doña María Félix, pero la doña tenía una vida que delante de Dios no era nada grata. Que la doña, que la lleven a Bellas Artes. ¿Y Dios dónde tendrá la doña? La gloria de los hombres es basura para Dios. Él quiere darle gloria, pero conforme a su voluntad. Entonces vamos, Jesús es el Hijo del Hombre, no recibe gloria de hombres porque es basura, está contaminada, es corrupta, es mentirosa. Nos invita a tener el amor de Dios en nosotros. Por eso debemos de declarar que Jesucristo, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, dijo, yo he venido en nombre de mi Padre. Reciba a Jesús, reciba al Hijo del Hombre. Y aquel que venga en su propio nombre, no lo recibas. No lo recibas. En los años 80 surgió alguien que predicaba muy bien allá en Monterrey y luego dijo, yo soy el Mesías. Y me dijeron, hermano, ese hombre, no lo recibo. Él no es el Mesías, él es un hijo del diablo. William Marion Branham empezó predicando de los que hablan de las iglesias de los tabernáculos y hacía muchas cosas tremendas y muchos milagros. Pero ¿qué dice el Señor en el capítulo 7 de Mateo? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad ¿de quién? De mi Padre. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos, predicamos esto y aún hablamos lenguas, todo. No os conozco, hacedores de maldad. William Marion Branham acabó haciendo maldad, porque finalmente decía, ya no voy a ministrar y va a terminarse mis ministraciones porque había grandes milagros, sanidad de enfermos y aún muertos que resucitaban y todo. Dice, de ahora en adelante se termina esto y vamos a terminar nuestras oraciones en el nombre de William Marion Branham.
reprendo en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Él. Venían en nombre de otros y le creyeron. Y ahí estaban todos, pero pegados, multitudes viéndolo. Cuidado. Cuando alguien no da gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, aléjese. Porque no ha sido enviado por el Padre. Él se ha enviado por sí mismo o por otro nombre. No lo reciban. Busquemos finalmente la gloria que viene del Dios único. ¿Sí? No reciba gloria de hombres. No reciba gloria de hombres. Hay veces que hay gente que me dice, y hermano, y esto. No. Denle la gloria a Dios. No reciba gloria de hombres. Si Dios quiere darme gloria, que me la dé Él. Él es el único que puede levantarnos. Dijo finalmente Pablo, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Dios te bendiga. Seguiremos con estas enseñanzas. Si no te cansa el tema, a mí no me va a cansar y vas a aprender cuántas cosas Jesús habló acerca del Padre, cosas que a lo mejor no habías notado, pero que hoy las estamos haciendo notables. En el nombre de Jesucristo, Dios te bendiga y te dé revelación.